Pablo esperaba ir a ver a Timoteo. De hecho, ya en el capítulo 3, verso 14, le dice, te escribo estas cosas esperando pronto irte a ver. Y entonces, lo que Pablo le va a pedir a Timoteo es, mira, Timoteo, por si me tardo en llegar, la idea es que tú te ocupes en algo. Y esto es una invitación a que la espera de Timoteo no sea una espera pasiva. Es decir, como cuando alguien te dice, oye, espérame aquí. No. Pablo le está diciendo, espérame, voy a llegar, pero mientras que yo llegue, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Ocuparse. ¿Ocuparse en qué? Aquí hay por lo menos tres cosas. Lectura, exhortación y ¿qué más? Enseñanza. Ahora, este concepto del versículo 3 tiene que ver con el culto público. Ya la semana pasada veíamos en Fórmate en ser un ejemplo, veíamos cómo era más personal, pero esto tiene que ver un poquito con el culto público. Acuérdate que Timoteo está pastoreando la iglesia de Éfeso. Y estos tres elementos, primero quiero que lo veamos en la aplicación para Timoteo y luego quiero que lo veamos en una aplicación para nosotros. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Miren, hermanos, si nos ponemos un poquito en el contexto de esta carta, te darás cuenta que era complicado tener la copia de un Antiguo Testamento. No todos tenían un Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento todavía se estaba formando, tan así que ahí está la primera carta, todavía no había una segunda carta y otras cartas todavía no estaban. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ocúpate de la lectura, significaba básicamente que una de las cosas que Timoteo sí o sí tenía que hacer en el culto era que se leyera la Biblia. En una iglesia que estaba pastoreando a Timoteo, sí o sí tenía que estar la Biblia. Timoteo tenía que conocer la escritura, porque si él iba a dirigir la lectura, tenía entonces que ser alguien que conocía lo que estaba leyendo. En otras palabras, lo que públicamente iba a hacer Timoteo, Timoteo lo tenía que hacer también de manera privada. Y esto es como, por ejemplo, cuando le dices a tus hijos, los que somos papás, lee la Biblia, pero nunca te han visto leerla. O le dices a otras personas, oye, lee la Biblia, pero tú no la lees. Y ahora imagínate Timoteo parándose frente a la congregación, sacando los pergaminos y poder teniendo una lectura. Y esta lectura tenía que ser cuidadosa. Nuevamente, para mí hoy es fácil decir, abran sus Biblias, prendan sus Biblias o vean en la pantalla. En ese tiempo habían personas que no tenían acceso a los pergaminos. Por lo tanto, la lectura tenía que ser muy cuidadosa. Porque lo que Timoteo estaba leyendo era la palabra de Dios y por lo tanto la gente que nunca había tenido acceso a la palabra de Dios la estaba escuchando. Muchas veces por primera vez. Entonces, si Timoteo sacaba un rollo y ahí iba a abrir el pergamino, él sabía leer la Biblia. Y cuando me refiero a saber leer la Biblia, no me refiero solamente a, vaya, creo yo que aquí todos sabemos leer. Pero curiosamente, cuando vamos a la escritura, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a leer bien. Gran parte de las traducciones que hoy tenemos tiene que ver con los miles de pergaminos que existen. Y hay pergaminos que sus diferencias radican en puntos o en una letra. De hecho, el traductor se vuelve intérprete porque el traductor, cuando tiene el pergamino frente a él, ve una palabra y lo que para él dice la palabra, puede que para otro traductor no. Es por eso que tenemos muchas traducciones hoy en día, por los pergaminos que tenemos. Entonces, imagínate, si una letra cambiaba
una palabra y esa palabra cambiaba el sentido de todo el pasaje, Timoteo podía ser culpable de que la gente estuviera entendiendo algo que Dios no había hablado. ¿Ven que esto no era nada más de lee la Biblia? No. Y permíteme hacer una aplicación aquí para nosotros, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hay un texto, si no me equivoco, que está en Romanos 9, que al rato lo vamos a ver en la clase, pero he citado muchas veces cuando dice algo así como, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Lo han escuchado? La fe viene por el oír y el oír no es así, hermanos. Y eso lo he escuchado un montón de veces porque estamos leyendo mal. Y al leerlo mal, lo aplicamos mal. Entonces, la responsabilidad de Timoteo era, Timoteo, lee la Escritura en un sentido de hacerlo de manera correcta, con los énfasis correctos. Porque cuando lees bien la Biblia, te va a llevar a lo segundo que te pide Pablo. ¿Qué pide Pablo que hiciera en segundo lugar Timoteo? Exhorta con la Biblia. La palabra exhortación, si bien tiene a veces una connotación como que si nos van a exhortar, dice, ¿no? ¿No? O exhorta a alguien, ¿no? No, la palabra exhortación no es otra cosa que animar a alguien. De hecho, la NTV lo va a traducir como anima, alienta, aconseja. De hecho, es por eso la importancia de la consejería bíblica, porque la fuente con la que se supone un cristiano debiera aconsejar a otro, animar a otro, debería ser la Biblia. Si tú lees la Biblia, mira lo que dice la NTV, vas a poder animar a otros ¿con qué? Con la Biblia. Como pueblo de Dios debiéramos ser hombres y mujeres que leen su Biblia para animar a otros, aconsejar a otros desde la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando somos cristianos que no leemos la Biblia? Miren, hermanos, como cristianos, al año, por lo menos deberíamos de leer 66 libros. ¿Verdad? ¿Cuántos leíste en este año que terminó? Y digo 66 libros porque ¿cuántos libros tiene la Biblia? Aunque no hayas leído otro más. Aunque ojalá pudieras leer más. Pero por lo menos tu Biblia. Y llegas al 31 de diciembre con el último capítulo de Apocalipsis y dices, ya, lo logré. No es como que este año voy a descansar. No. 1 de enero, Génesis 1. Y así hasta que Cristo venga. Porque es la palabra. Y se supone que amamos. Y yo no puedo decirle, Dios te amo, pero no me importa tú. Imagínate que un esposo le dice a su esposa, te amo, pero por favor no me digas nada, porque no te quiero oír y lo que tú me digas no me importa. ¿Eso es amor? O viceversa, una esposa que le dice a su esposo, sabes que te amo, pero calladito. No me interesan tus palabras. Bueno, en esencia, cuando yo no voy a la Biblia, es lo que le estoy diciendo a Dios. Dios, te amo. Pero, Levítico, Señor, ¿qué? No es para mí. No, hermanos. De hecho, mucho de nuestra falta de lectura de la Biblia es porque decimos, es que no le entiendo. Y como no le entiendo, en lugar de esforzarme para entender, ¿qué hago? Cierro,
Me aviento una serie cristiana, ¿no? Y entonces me vuelvo más experto de la serie y como en la serie vimos que Jesús hizo algo, cuando queremos exhortar, animar, ¿de dónde crees que sacamos nuestra información? Oh, dice, 100 de Chosen. Ahí salió. Y saben, hermanos, a la Iglesia Católica Romana le conviene y le ha convenido tener a un pueblo ignorante. Porque cuando hay un pueblo ignorante, los sacerdotes dicen lo que sea. Y la gente le cree. Pero lo bueno que eso solo pasa con los católicos romanos. Hermanos, hay un montón de pastores manipulando a la gente. Como hoy. Hay un montón de iglesias y lo veo de repente ahí en los estados de WhatsApp. Un montón de iglesias que hoy es el culto de las primicias. Y yo digo, ¿cómo es que la gente se deja engañar? Y encuentro una razón. La razón es que la gente no lee su Biblia. Y entonces, porque el pastor va a decir, hey, pero ahí está la fiesta de las primicias. Y entonces ponemos el texto y dice, sí, entonces ahí está en la Biblia. Y si está en la Biblia, pues entonces así es. Pero son ellos. Nosotros, ¿cómo está nuestro tiempo de lectura de la Biblia? ¿Cuál es nuestra fuente para exhortar, animar? Vaya, en un sinónimo de exhortar es aconsejar a que lean o darles la Biblia. Y eso, Timoteo no solo tiene que leer la Biblia, tiene que animar con la Biblia, tiene que también enseñar la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto es dentro del culto público que Pablo le está haciendo a Timoteo, pero es aquí donde quiero hacer una aplicación para nosotros. O sea, porque esto puede decir, bueno, pero yo ni soy predicador, ni busco púlpito, ni dirijo ningún grupo de estudio, ni voy a dar ninguna clase. Yo la verdad es que todo bien, entonces esto no es para mí. No, esto es para cada uno de nosotros. Porque si la Biblia dice que yo tengo que evangelizar y hacer discípulos, eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Evangelizar cuando Pablo dice que tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Y hacer discípulos, Mateo 28, aunque ahí se ha metido el tema del evangelismo. Pero evangelizar y hacer discípulos tienen que ver con el hecho de que nosotros entendamos nuestro llamado como cristianos. Y si somos llamados a evangelizar y a discipular, lo tenemos que hacer desde la Escritura. Y si yo voy a obedecer estos llamados de evangelizar y discipular, la lectura, la exhortación y la enseñanza tiene que ser parte de mí. Vaya, en otras palabras, esto es tu capacitación. El problema es que habemos un montón de cristianos que no evangelizamos por miedo y porque uno de los miedos es, ¿qué les digo? Y digo, neta, ¿no sabes qué decirle? Llevas 10 años en el evangelio y no sabes qué decir.
¿Cómo se lo digo? ¿Con palabras? Una persona me escribió hace unos días y me dijo, ¿me puedes prestar tus discipulados que manejas en la iglesia? Es que de estos de niveles, ¿no? Discipulado 1, 2, 3. Y hay un montón de discipulados, ¿no? Que venden. Le dije, no, no manejamos eso. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque tratamos de manejar la escritura. Y que la escritura vaya guiándonos por donde el Señor quiera guiarnos. Porque tenemos que hacer discípulos, no de Iglesia Reformada 242. Ese no es mi llamado. Es hacer discípulos ¿de quién? De Cristo, que lo sigan a Él. Y como muchos no siguen a Cristo, siguen al pastor, cuando el pastor cae en pecado, se muere o pasa algo, ¿qué pasa con la iglesia? Porque seguían ¿a quién? Y hermanos, esto pasa, como dice aquel dicho, hasta en las mejores familias. A lo largo de la historia se ve estos elementos. Una de las preguntas que en una clase veíamos era, ¿dónde está la iglesia de Spurgeon? No existe una iglesia, mega iglesia. Y una de las cosas que dicen es porque la gente comenzó a seguir a Spurgeon y no a Jesús. Y estamos hablando de los grandes predicadores que Dios usó. ¿Dónde está la iglesia de Jonathan Edwards? Y de hecho algunos habían comentado, ¿qué tanta gente ve hoy los sermones, por ejemplo, de Grace Community Church? Cuando hoy MacArthur ya no está. Y vaya, hasta a veces quienes tenemos ciertos, no sé, ciertos predicadores, ¿no? Que seguimos, ¿no? No sé, en alguna iglesia. Vamos a poner la IBI. ¿Quién va a predicar? Miguel Núñez, lo vemos. Pero si no predica Miguel Núñez. O en la otra, la ISBJ. ¿Quién va a predicar? Sugel Michelet, lo vemos. Si no predica Sugel Michelet. Y eso aplícalo en todos lados. Porque no hemos aprendido a seguir a Cristo y seguimos viendo. Y entonces preguntamos, cuando sabemos que el pastor no va a estar, ¿quién va a predicar? No va a estar bueno, dicen. Eso pasa porque no hemos aprendido a ser cristianos que leen la Biblia, exhortan con la Biblia y enseñan la Biblia a un nivel personal. Porque, y en dado caso, el pastor de una congregación donde yo me congrego ya no está, por X o Y motivo, como es un pueblo que lee la Biblia, aconseja con la Biblia y enseña la Biblia, va a exigir que quien suba al púlpito haga lo mismo. Y lo mismo es leer la Biblia, exhortar con la Biblia y enseñar la Biblia. Todo lo demás se va a desprender de ahí. Porque si perdemos este punto, podemos hacer un montón de cosas. Pero como dijo Pablo, cuando sea pasado por fuego, a ver qué de todas esas cosas van a quedar. ¿Cuesta edificar una iglesia con la palabra? Cuesta. ¿Levantar una iglesia con un montón de programas y un montón de atractivos? Sí, hermanos. Pero edificar con la escritura cuesta. Aunque no debería de costar. Porque se supone que amamos a Dios y se supone que somos un pueblo que lee la Biblia, aconseja con la Biblia y enseña la Biblia. Y es aquí donde se aplica a todos.
Es triste ver cómo cristianos llevan años en el Evangelio y no conocen su Biblia. Y esto me lleva a mi segundo punto, verso 14. No descuides, ¿qué dice? Aquí veamos un par de cosas, porque este versículo puede malentenderse. Primero, no descuides el don espiritual. En su traducción del griego, que viene del griego esto, aquí la palabra es carisma, que no es otra cosa que algo que Dios le dio a Timoteo. Y quiero que veas esto. Al final de la primera frase, no descuides el don. De hecho, la TLA dice, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. Entonces esto tiene que ver con el llamado. No dejes de usar, ¿qué cosa? Esto tiene que ver con el llamado. Pero luego, al final de la primera frase, ¿puedes regresar tantito a la Biblia de las Américas? Dice que está en ti. Y esto es importante entenderlo, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no descuides lo que ya Dios te dio. No tenemos que andar pidiendo, hermanos, en 40 días de ayuno y oración, un ministerio. Porque ya tienes uno. He escuchado gente que diga, ay, ojalá, dice, yo tuviera el don de el que tú quieras. Y ahí están, pidiéndolo, orando. Y lo que Timoteo está prácticamente diciendo es, lo que Pablo está diciendo es, Timoteo, tú ya tienes un don. Y es como que Dios te preguntara, ¿qué estás haciendo con el que ya tienes? Como para andar pidiendo más. Es que yo quisiera ser pastor, está bien, pero lo que hoy eres, con lo que hoy Dios te dio, ¿qué estás haciendo? Porque muchos estamos como en estas fechas, no, a partir de enero. Y muchos están con, si yo fuera pastor, si yo fuera líder, si yo fuera esto, si yo fuera aquello, si yo fuera lo otro, las cosas fueran diferentes. ¿Y por qué no son diferentes ahorita que no lo eres? Porque no soy el pastor. Pero entonces estás diciendo que depende tu servicio y compromiso a Dios dependiendo de la posición que estás. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hey, ya Dios te dio algo. ¿Qué estás haciendo con eso? Porque suena a como el novio que le dice a la novia, mira, cuando nos casemos va a ser diferente. ¿Y qué dice la novia? Amén, dice. No, dice, ya me prometió que cuando nos casemos, ahí sí, dice. Y luego cuando están casados, peor. Lo mismo. Hermanos, si Cristo no nos lleva y no viene antes, años nuevos vamos a seguir pasando, pero seguiremos siendo los mismos si no comenzamos realmente a tomar decisiones concretas, directas, de un compromiso, de decir, Señor, me gustaría aquello, pero hoy me tienes aquí. ¿Qué puedo hacer con esto que hoy tú me diste? Y a Dios le encanta glorificar su nombre cuando nosotros, con lo poco que tenemos, con lo poco que sabemos, queremos servirle a Dios. No, ese es el patrón que vemos en la Biblia, como por ejemplo cuando Dios le dice a Moisés, a ver Moisés, te voy a usar. ¿Qué fue lo primero que dijo Moisés? Amén. ¿Eso dijo? No, el hombre empezó a poner un montón de pretextos. Nos parecemos a Moisés.
Es que me cuesta hablar. Moisés, ¿quién hizo la lengua, ve? Como diciendo, si quieres ahorita lo curamos eso. No, pero no sé qué, ok. Te voy a levantar pues Aarón. Y luego, cuando lo va a mandar, le dice, Moisés, ¿qué tienes? ¿Te acuerdas? ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, tengo un doctorado en teología reformada. Tengo 20 años de ministerio. No. ¿Qué dijo Moisés? Tengo una vara. ¿Y qué dijo Dios? Vamos a darle con eso. Porque no se trata de la vara ni se trata de Moisés, se trata de Dios. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que ya está en ti? No es, ¿qué esperas que este año Dios haga? No, ¿qué ya está en ti? Porque Dios no te va a pedir cuenta de los talentos que no te dio. Eso sería un Dios injusto. A mí Dios no me va a pedir cuenta de por qué no me sumé a un grupo de alabanza a cantar. Porque Él sabe que canto horrible. Y está bien. Pero a mí me va a pedir cuenta de lo que ya me dio. Y cuando empiezas a servir con lo que ya Dios te dio, créeme, ni tiempo te va a dar para andar pidiendo más. Porque con lo que ya Dios te dio, hay mucho que trabajar. El problema es que yo he descuidado lo que Dios me ha dado. Y muchas veces no solo lo he descuidado, lo he usado para mi propia gloria y para mi propio beneficio. Ese es el problema aquí. Y estas son buenas preguntas que podemos hacernos. ¿Estamos cumpliendo el llamado que Dios nos hizo? No te estoy preguntando si estás en un ministerio, porque yo puedo estar en un ministerio sin cumplir mi llamado. Sí, o sea, puedo meterme en el ministerio, por llamarlo así, o en el servicio de aseo, y vengo a hacer aseo, pero eso es algo que estoy sirviéndole a Dios. Pero, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? Y esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Estoy cumpliendo mi llamado? ¿Estoy cumpliendo lo que Dios me está llamando a hacer? Y si no lo estoy haciendo, es ¿por qué? Muchos no cumplimos nuestro llamado por miedo. ¿Y sabes de dónde viene el miedo? De la duda. Y la duda viene de un pecado que hay en el corazón, que en esencia es, Dios, yo sé que tú me llamaste a esto, pero no sé si vas a estar conmigo. Por eso tengo miedo. Y como tengo miedo, no voy a dar los pasos de fe. ¿De qué sirve estar cómodo, con paga, con seguridad, desobedeciendo a Dios? En otras palabras, Jesús dijo, ¿de qué sirve que nos ganemos el mundo? Yo no quiero dar 1000 pasos fuera de la voluntad de Dios y decir, Señor, mira cuánto caminé en tu nombre y que Dios me diga en aquel día, ok, diste 1000 pasos, pero de los 1000 pasos ninguno te pedí que lo hicieras. Yo te pedí que dieras uno en mi voluntad y no lo hiciste. Yo quiero dar ese paso en la voluntad de Dios, no 1000 fuera de Él, aunque pareciera que estoy en la voluntad de Él. Eso es cuidar lo que Dios ya nos dio.
Sí, luego va a venir el elemento de conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Acuérdate, esta es una referencia por lo menos a Hechos 16, cuando Timoteo es llamado, y Hechos es precisamente este aspecto narrativo de la iglesia que está iniciando, donde estos elementos proféticos estaban todavía presentes para precisamente ir como confirmando los llamados. Pero si tú dices esta mañana, pero a mí nadie me ha dado una profecía. Bueno, déjame darte 4. ¿Vale? Esta no va en las primicias. Primer profecía. Dios te salvó y te llamó a servirle en su reino y para su gloria. Ya tienes dones, solo falta que obedezcas. Segunda profecía. Busca la excelencia donde Dios te haya puesto, porque es para Dios que lo haces. Número 3. Vas a sufrir por servirle a Dios. Personas no te van a dar las gracias. Te van a criticar, te van a señalar. Tendrás un enemigo tras de ti y tu familia. Es más, en la medida que seas más fiel, en una de esas hasta sufres persecución. Pero número 4. Y esta es la clásica de las profecías. Así dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más profecía queremos? Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Iglesia, no descuides. ¿Puedes regresar a la TLA tantito? No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. Cuando los líderes de la iglesia, esto ya es para Timoteo, los comentaristas concuerdan que es Hechos 16, pusieron sus manos sobre tu cabeza y el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Si quieres pongo mi mano sobre tu cabeza. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía en la palabra para decir lo que tenemos que hacer. Y esto me lleva a mi último punto, verso 15. ¿Qué dice? ¿Puedes poner tantito en la NTV? Presta suma atención a qué. ¿Qué asuntos? ¿Verdad? Pero vean, hay un punto terminando asuntos. Y es punto y seguido. Significa que la primera frase tiene que ver con, de hecho, el elemento de tareas, por eso vengan a la clase de homilética, tiene que ver con lo que acaba de decir. Presta suma atención a estos asuntos. Y los asuntos, bajo toda la dirección del capítulo, vienen desde el versículo 6. Entrénate en el Evangelio, no te desanimes, fórmate en ser un ejemplo, ocúpate en la palabra, cuida tu don, cuida tu llamado. Timoteo, presta suma atención a estas cosas. Pero no solo presta suma atención. ¿Qué dice? Entrégate. Una oración que se hace cuando evangelizamos comúnmente es, ¿quieres entregar? ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo, digo que no he evangelizado. Pero no hace eso, preguntábamos. Le presentábamos el evangelio y luego le decíamos, oye, ¿quieres entregar qué? Tu vida a Cristo. Ya la persona decía, sí, no, y ya, ¿no? Ok. Esa pregunta, yo te la quiero hacer esta mañana. Sí, ya sé que eres cristiano. Mi pregunta es, siendo cristiano, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y por favor no me respondas rápido. Porque ese es nuestro problema en las emociones. Sí, vamos a hacer eso, sí, vamos a hacer aquello, sí, vamos a hacer lo otro. Y cuando vemos la agenda, híjole,
Es que no me había dado cuenta, ese día tenía yo, y agrégale lo que quieras. Y por eso mucho líder vive frustrado porque en el momento se emocionó. No, como 20 me dijeron que sí. Y a la mera hora, de los 20 que quedaban, dice una casa. Porque, no es, a ver, Timoteo, presta suma atención a estos asuntos. Y luego le viene un imperativo. Entrégate de lleno a tus tareas. Acuérdate, todo esto no es para salvación. Porque imagínate si fuera para salvación. Esto le está hablando a los que ya somos salvos. Entrégate de lleno a tus tareas. Ahora, ¿te acuerdas que la semana pasada hacíamos este ejercicio de ver cuántas horas pasamos en el culto en el mes? ¿Ah? ¿Cuántas horas pasamos en un culto en el mes? Pensando que venimos a los 2 cultos semanales. 16 horas. En 16 horas me puedo entregar de lleno a mis tareas. Sí. Vengo temprano, sirvo, atiendo, y entonces la gente comienza a ver cuánto he progresado. Y entonces todos empezamos a decir, no, el hermano le está echando ganas, como que le llegó, dice. ¿Pero qué le llegó? Y entonces empezamos a ver al que le está echando ganas y también vemos al que no. Dices, ¿qué le pasaría al hermano? Bien iba. Ahora, no se trata de echarle ganas solo en el culto. Eso lo puede hacer un lobo vestido de oveja. Se trata de vivir una vida centrada en Cristo, donde Dios nos ha puesto. Y cuando hablo de llamado, quiero regresar aquí unos minutos, un momento nada más, por favor, no me malentiendas. Cuando hablo de llamado, que tú disiernas tu llamado, no te estoy diciendo que todos tengan un llamado de tiempo completo dentro de la iglesia, es decir, todos van a ser pastores y entonces tienen que cumplir su pastorado. No, 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 no. Vuelvo a repetir, tal vez Dios te llamó a ti para ser una luz donde hoy estás y ahí donde estás cumplas tu llamado. Pero tú necesitas tener claro cuál es tu llamado, de tal manera que tu trabajo, tus dones, tu fe y todo, tu agenda va a empezar a girar en torno a ese llamado. A mí Dios me llamó para servirle de tiempo completo en su obra, no significa que todos tengan ese llamado, y entonces todo va a empezar a girar en torno a eso. Tal vez a ti Dios te llamó para sacar una maestría en tu carrera, ok, la pregunta es, ¿cómo ahí vas a cumplir lo que Dios te está llamando a hacer? Y en esencia es ser luz. ¿Cómo eso va a llevar a la gloria? Va a llevar gloria a Dios. Lo que yo quiero que ustedes entiendan o entendamos es que cuando hablo de llamado, no hablo de un llamado netamente eclesiástico. Hablo de un llamado en la vida cristiana. Y tú tienes que discernir ese llamado. Porque Dios te dio un llamado y dice que te dio cualidades. ¿Recuerdas la TLA? Especiales para cumplir ese llamado. Porque ahí está esta famosa frase que decimos, cuando Dios llama, Él capacita, Él empodera, Él da todo para que cumplamos nuestro llamado. Mi pregunta para ti es esa, ¿cuál es tu llamado? Porque nuevamente, no solo se trata que mi congregación vea los progresos en mí, no. Eso de para que todos vean cuánto has progresado tiene que ver un poquito con
el menosprecio que Timoteo estaba viviendo. ¿Te acuerdas que lo menospreciaban? Entonces, como lo menospreciaban a Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, vamos a echarle ganas, vas a ser ejemplo, vas a leer tu Biblia, vas a exhortar con la Biblia, vas a predicar la Biblia, vas a cuidar tu llamado para que los que te menosprecian vean que tú estás progresando. Ok. Yo tengo que cuidar mi corazón de no hacer las cosas solo para que otros lo vean. Porque eso puede pasar. Yo hago lo que hago para que otros vean cómo lo estoy haciendo, cómo le estoy echando ganas. Pero a Dios no lo voy a engañar. Entonces, yo tengo que ajustar este versículo a la aplicación correcta. Cuando tú cumples tu llamado, cuando tú realmente le estás echando ganas por amor a Dios, no necesitas que otros vean tu progreso. ¿Qué crees? Lo van a ver. Porque un árbol con frutos se ve. ¿Nunca han visto de repente estos árboles de repente que tienen frutos? Y dices, mira, ¿y este por qué no da? No es que yo voy a servirle a Dios para que otros lo vean, aunque no busques que otros te vean, ¿qué crees? Lo van a ver. Y aquí quiero terminar con esta aplicación. Es triste ver cristianos que comienzan bien, le empiezan a echar ganas, leen la Biblia. Es más, algunos leen buenos libros, comienzan a prepararse y empezamos a ver sus crecimientos, cómo van progresando en la fe. Pero algo pasa. Algunos comenzaron a escuchar las críticas. Comenzaron a escuchar ciertas palabras que produjo un desánimo. Y es triste como hoy muchos cristianos se han dejado o nos hemos dejado ganar por el desánimo y lo que antes hacían con pasión, hoy ya no lo hacen. Leen poco su Biblia, comienzan a dejar de estudiar, comienzan a dejar de prepararse. Y yo conozco cristianos, líderes, que solo se preparan cuando los ponen a predicar. Qué triste ver esos tipos de gente, de verdad se los digo. Porque si los ponen a predicar cada 6 meses, ¿sabes cada cuándo se preparan? Vaya, de repente me he topado y dice, no hermano, estoy ayunando, me dicen unos. Le digo, qué padre, ¿por qué? Es que mañana voy a predicar. Órale, qué padre. ¿Y cuándo fue la otra vez que ayunaste? Hace 6 meses que me tocó predicar. Y entonces, si no te ponen a predicar, ¿no oramos? ¿No estudiamos? ¿No ayunamos? ¿No nos preparamos? Imagínate que fuera como, vaya, un examen sorpresa y dijeran, hey, mañana hay examen de Teología 1. Pero si Dios te dice, mañana te va a tocar evangelizar a alguien, quiero pensar que nos prepararíamos. Pero como no voy a evangelizar a nadie mañana, ¿para qué me preparo? Y miren, el desánimo es parte del llamado. Pero con esto termino. El camino de la vida cristiana debiera ser, en lo ideal, pero no existe lo ideal, iniciar aquí y así. Pero no existe. Porque precisamente vas avanzando, viene el desánimo, empiezas a escuchar críticas, pasamos un tiempo desanimados, pero luego algo pasa y nos va levantando. Y ya, empieza a levantarse el cristiano y ahí va poco a poco y otra vez
Y él se vuelve a levantar y otra vez y ahí va. Pero el punto aquí es que va avanzando. No enfrento el desánimo de la misma manera que la enfrenté en mi primer año siendo cristiano. En mi primer año siendo cristiano, el desánimo me llevó a pensar de tal vez no soy salvo. 10 años más tarde, el desánimo va a volver a aparecer, pero lo tengo que enfrentar con una madurez diferente, porque se supone que he crecido. Otros cristianos andan en modo circular. ¿Qué significa? Significa que empiezan su camino cristiano, se desaniman, medio se vuelven a levantar, pero en lugar de avanzar, vuelven en un tema de estar en círculos. Y es por eso que no avanzan y, perdón por la palabra, o lo voy a poner en primera persona, sigo siendo el mismo inmaduro que hace 10 años. No, el escritor de los Hebreos habla un poco de esto cuando dice, hey, ¿por qué tengo que volverles, te acuerdas? ¿A dar qué? Leche de bebé. Si a estas alturas tú ya deberías de ser maestro. Pero no. El cristiano todavía le molestan las mismas cosas que le molestaban hace 10 años. Sigue siendo el mismo cristiano o la misma cristiana que sigue luchando con lo mismo, de la misma forma, y entonces no hay un avance, sino hay un movimiento circular. Y ¿sabes? Lo peor de todo es que en el centro no está Cristo, en el centro está Él como ídolo. Por eso, todo gira en torno a Él. Hermanos, tenemos que progresar. Primeramente porque amamos a Dios, y se supone que en la medida que amamos a Dios, conocemos más a Dios, y en la medida que conocemos más a Dios, se supone entonces que deberíamos de crecer. Y hermanos, yo creo que aquí por lo menos sabemos cristianos de más de un año siendo cristianos. Algunos, si sumamos nuestros años de cristianos, ya le pegamos a Matusalén tal vez. Perdón por la palabra, pero hermanos, algunos ya estamos viejos en el Evangelio. Pero seguimos portándonos como niños. ¿Por qué? Porque no hemos atendido por lo menos estos 3 versos. No leemos nuestra Biblia. No aconsejamos con la Biblia. No enseñamos la Biblia. No estamos cuidando o atendiendo el llamado que Dios nos dio. Y no estamos prestando atención a estos asuntos. El martes vamos a ver consejería y soteriología, es la doctrina de la salvación. En la salvación es monergista. Es decir, la salvación es del Señor. Solo Él salva. Nosotros no hacemos nada. Él lo hace todo. Okay. En la santificación tiene 2 partes la santificación. Por un lado, la santificación es monergista, pero por el otro lado, la santificación es sinergista. Por el lado que la santificación es monergista, esa es la santificación posicional. Es decir, tú y yo somos santos. Esa es una realidad. Nuestro Mauricio lo explicaba un poquito. Si no somos consumidos aquí, es porque por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, tú y yo somos santos. Pero la otra parte de la santificación es sinergista. Es decir, Dios está haciendo algo, pero también yo soy responsable.
Y no entender esto es echarle la culpa a Dios de todo. Y cuando hablo del sinergismo en la santificación progresiva, estoy diciendo en que, hermanos, seamos responsables. ¿Responsables de qué? De entrada, al menos de este lado del planeta y de este lado del mundo, de este lado de México y aquí donde estamos nosotros, hermanos, yo creo que todos los que estamos acá por lo menos tenemos una Biblia. Entonces, Dios ya hizo su parte. Ya te dio la Biblia. ¿Qué te toca hacer a ti? Leerla. Pero yo puedo leerla y seguir siendo el mismo. Después de leerla, yo tengo que empezar a entenderla. Eso implica responsabilidad. Ay, ¿no te acuerdas qué le dijo Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? Porque el etíope veía y dice, ¿pero esto qué? Entonces es leer la Biblia, entender la Biblia, y ahora sí, nuevamente el sinergismo, con la ayuda del Espíritu Santo, empezar a aplicar. Creo que esos son buenos propósitos para iniciar este año. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con su palabra? ¿Cómo está tu tiempo con respecto a atender tu llamado? ¿Cómo estás desarrollando tus dones? Ya, hermanos, a estas alturas de nuestro cristianismo, yo creo que ya deberíamos de avanzar, deberíamos de progresar. Y cuando entendamos este versículo, nos daremos cuenta que no es otra cosa que Dios diciéndonos, hey, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Este es Dios, que me lo dice a mí. Pero cada uno tiene que ser responsable. Entonces, por favor, tomemos un momento para orar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte de tu ayuda, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Porque me pongo en primer lugar, Señor. Muchas veces no he cumplido el llamado que tú me has hecho, Señor. Muchas veces he buscado mi propia gloria. Muchas veces, Señor, me he guiado más por el desánimo que por la fe. Pero aquí estamos, Señor, iniciando un nuevo año, donde yo creo, Señor, que tú estás llamándonos a ser responsables con lo que ya nos diste, Señor. Y como iglesia nos has dado un lugar donde congregarnos, nos has dado equipos, como por ejemplo los aires acondicionados, salones para niños, maternal. Nos has dado dones, capacidades especiales. Nos has dado Biblia. Nos has dado sillas donde poder sentarnos. Nos has dado maestros, maestras que nos enseñan tu palabra. Nos has dado servidores en diferentes áreas. Nos has dado ministros de alabanza. Señor, la neta es que somos bien bendecidos.
Nos has dado un montón de cosas, sumado al hecho que nos has dado a cada de nosotros, a cada uno de nosotros, dones, capacidades, llamados. Pero Señor, creo que nos ha faltado la fe. Y por mi falta de fe, termino desobedeciendo, Señor. Padre, ayúdanos a todos a clarificar nuestro llamado, a entender lo que tú estás llamándonos a hacer en este inicio de año. Posiblemente sea empezar a pensar en misiones, a consejería, a discipular. No lo sé, Señor. Pero donde tú quieras, Señor, queremos estar. Perdónanos cuando tu reino no es nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, cuando nuestro reino es nuestra prioridad. Amada iglesia, sigue orando y prepara tu corazón. Hoy vamos a